Muy bien, ya estamos grabando, seguramente les haya salido una notificación. Antes de arrancar, obviamente nos vamos a poner en presencia de Dios y vamos a hacer una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que envíes tu Santo Espíritu a nuestras razones, para que los ilumines con la luz de la verdad, por medio de la intercesión de Santa María, siempre Virgen, para que por la verdad, conociendo la verdad, podamos hacernos libres de seguirte, Señor, de seguirte en los caminos que tú nos viniste a anunciar, haciéndote hombre y entregándote para nuestra salvación. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y serán creadas todas las cosas, y se renovará la faz de la tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, ahora sí. Eh, Van a ver que ya acá tienen un adelanto muy grande de lo que vamos a ver hoy. Sin embargo, antes de entrar en lo que nos compete como tema, quiero que charlemos un poquito de cómo va a ser el manejo dentro del grupo de estudio. Quiero repasar algunas pautas, así estamos todos en sintonía y nos manejamos de la forma más ordenada posible. Primero los días y los horarios, por si alguno se lo perdió, igual lo pusimos en el grupo, van a ser los domingos a las 16 horas, semana por medio. Es decir, este domingo vamos a tener, el próximo no, al siguiente volvemos a tener y así, uno y uno. Lo vamos a hacer así principalmente para que tengamos tiempo de preparar los temas, primeramente, y además, ya que van a ser reuniones más largas, de 1 hora y media, decidimos que compensar ese tiempo extra separándolo cada 2 semanas, para que no se vuelva algo tan pesado tampoco, ¿no? ¿Cómo va a ser el manejo de los temas? Nosotros vamos a ver una multitud de temas. Dentro de todos esos temas, vamos a ocupar de 1 hasta 4 encuentros, depende la longitud, depende lo detallado que lo vayamos a ver, eso va a depender del tema en cuestión, ¿no? Hoy, por ejemplo, el tema que vamos a tocar va a ser a la Virgen María, como muestra acá en la pizarra. Sin embargo, va a ser un encuentro de una única vez, ya que no vamos a profundizar demasiado. Ya en su momento volveremos a tocar el tema y lo volveremos a tocar con más profundidad. Sin embargo, van a haber temas que sí, nos van a llevar 2, 3, incluso hasta 4 encuentros para poder desglosarlo, para poder ir viéndolo por partes como se merece, ¿no? Recordemos que esto, a diferencia del taller de apologética, que fue lo previo a este grupo, no va a tener un objetivo final, una meta, sino que este encontrarnos tiene que volverse un hábito santificador. Antes del estudio en sí mismo está la santificación. Entonces, el tener al grupo de estudio como un hábito nos va a permitir que sea también como una forma de oración, ¿no? Por eso vamos a ver temas de forma más extensa, sin urgencia, ¿no? Y lo vamos a ir desglosando de a poco para que en esa búsqueda de verdad podamos también encontrar a Dios, no solo a la verdad sobre el papel, ¿no? Por eso es que algunos temas los vamos a ir desglosando en varios encuentros. Después, el manejo dentro de lo que va a ser los encuentros, bueno, ya les dije, va a ser 1 hora y media cada encuentro, van a terminar a las 5:30. Cuando esto ya lo estuve comentando hace un rato, pero para los que recién van llegando, si alguno tiene alguna pregunta, sin activar necesariamente el micrófono, va a encontrar abajo una manito dentro de las opciones que van a encontrar abajo de la aplicación. Ustedes pueden levantar esa manito, como la voy a levantar yo ahora, y a mí me va a saltar automáticamente una notificación de que ustedes quieren hablar. Entonces yo en el momento adecuado voy a cortar la exposición y les doy la palabra. Eso nos va a permitir que esto pueda ser lo más acomodado posible sin pisarnos los unos a los otros, ya que en los encuentros del domingo, esto lo estuve contando también hace un ratito, van a ser clases, van a ser encuentros de exposición de temas como el que vamos a ver hoy. Luego, más adelante y cada cierta cantidad de tiempo vamos a tener encuentros para compartir, para debatir, para discutir ideas, que van a ser exclusivos para eso. No va a ser una exposición, sino que ustedes van a venir con sus dudas, con sus preguntas, con las cosas que quieran hablar, y los vamos a poner en común. Lo dividimos de esa manera, sí, podemos hacer esto de la forma más ordenada posible,
Y también hay un espacio para resolver dudas que no necesariamente tengan que ver con el tema en cuestión. Respecto a los temas, lo vamos a ir revelando, digamos, de a poco, ya que si bien tenemos preparados algunos temas, un temario para los próximos encuentros, está sujeto a las necesidades del grupo. Nosotros vamos a ir viendo qué temas son más urgentes, qué temas necesitamos tocar más en profundidad y cuáles menos, y en base a eso vamos a ir trabajando. Por eso, si vieron el flyer, saben que la propuesta de los temas es totalmente libre. Entonces, ¿cómo puede uno proponer un tema? Súbanlo al grupo, yo leo todos los mensajes en el grupo, pueden subirlo al grupo, dicen, a mí me gustaría ver esto, a mí me gustaría ver aquello, y en base a eso ya podemos ir transformando el temario de lo que vamos a ir viendo. Esto que les comenté de estas reuniones paulatinas para debatir, para discutir ideas, las vamos a hacer los días sábado a la noche, más o menos entre las 8 y las 9, horario de Argentina, después vamos a pasar los horarios de otros países. No son necesarias para la continuidad de los temas que vamos a ver acá, es decir, no es obligatorio participar, pero sí es un espacio en el que vamos a fomentar nuestro compartir de ideas, ¿no? Que no solo sea venir y escuchar, sino también compartir. Después les voy a pasar más información detallada al grupo, no se preocupen. Bueno, eso es más o menos un resumen de cómo nos vamos a manejar dentro del grupo de estudio. Lo más importante es decirle que acá no buscamos la verdad como un fin en sí mismo, sino que buscamos la verdad para llegar a Dios. Entonces nos importa más el proceso que el final. Vamos a intentar que en esta búsqueda de la verdad, de la veritas, como se dice en latín, podamos hallar a Dios y no solo información. Porque si no estaríamos haciendo un curso de una ciencia de Dios, una filosofía, que nada tiene que ver con nuestra espiritualidad, y no queremos que sea así. Por eso, bueno, vamos a manejarnos de esta manera, ¿bien? Si alguno tiene una pregunta sobre el manejo que vamos a tener, puede hacerla ahora, es el momento adecuado. Si no, ya pasamos con el tema que nos es propio a hoy. A uno puede, si quieren, pueden abrir el micrófono ahora, si no, ya podemos comenzar. Bueno, ahí tenemos. ¿Ustedes ven el pizarrón al revés? Acaban de avisar por el mensaje. Ok. Denme un minuto que voy a configurar una cosa. Ahora, ¿lo ven bien? Perfecto. Bien, ahora sí vamos a arrancar. Yo tengo en mi video en espejo, por eso estaba invertido. Ahora sí, van a poder leer que habla de la Virgen María y vamos a ver esta serie de temas. Lo que les decía antes, hay un hermano que no se está pudiendo unir. Si alguno puede darle una mano mandándole mensaje para que subió un mensaje en el grupo para que pueda unirse, sería un gran favor. Yo ahora no puedo ponerme con él porque, bueno, estoy con ustedes, ¿no? Pero si alguno tiene la posibilidad de ayudarlos, sería bueno. Vamos a comenzar a hablar del tema que nos compete hoy. Bienvenidos a los que se fueron sumando, a propósito. Hoy vamos a hablar de la Virgen María. ¿Por qué vamos a hablar de la Virgen María? Yo les cuento un poquito, no una anécdota, sino lo que pasó. No era el tema principal que íbamos a ver hoy, teníamos planificada otra cosa. Sin embargo, ustedes seguramente hayan escuchado, e incluso también lo hablamos al final del taller de apologética, eh, respecto a una situación que pasó con el dicasterio para la doctrina de la fe, respecto a los títulos de María. Bueno, vamos a arrancar a charlar, si les parece bien. Hoy el tema es la Virgen María. Le estaba comentando sobre el documento que sacó el dicasterio para la doctrina de la fe, a cargo del cardenal Tucho, de apodo Fernández. Este cardenal sacó un documento en el cual recomendaba no utilizar ciertos términos para María, ya que eran poco convenientes en este momento y en esta situación de la Iglesia. Esto se salió muchísimo de control en el sentido de que los medios de comunicación
empezaron a deformar la información de este documento, ¿no? Y la sacaron totalmente de contexto, llegando a conclusiones como María ya no es corredentora, etcétera, etcétera. Por eso es que el tema que hoy tocamos es un tema, digamos, de urgencia, y por eso es que vamos a intentar dar un poco de luz sobre esta situación, porque generó muchos problemas a nivel teológico, lo que la gente iba creyendo, generó que muchos católicos dudaran, ciertamente, y por eso es que lo vamos a ver como materia urgente, como materia necesaria. Hoy vamos a hablar de los títulos que le damos a la Santísima Virgen María. Estos títulos, algunos son dogmas, que son los rojos que van a ver acá, algunos son simplemente títulos que se le dieron de forma popular, de forma piadosa, que son los negros que vamos a ver acá abajo. Hay más que estos, de los que decimos de forma comunitaria, dogmas son solo 4, sin embargo estos títulos son como los más populares, los más discutidos, por eso es que vamos a tocarlos, vamos a ver en cada uno, tanto los dogmas como los títulos, cómo nacen, en el caso de los dogmas, cuándo se proclaman, a partir de qué idea, vamos a intentar fundamentarlo teológicamente y explicar, a ver, por qué es que se definió que estos eran dogmas, pero antes de hablar de dogmas, tenemos que explicar qué es un dogma. Si bien seguramente la mayoría ya sepan, porque es algo que es bastante recurrente, el oír hablar de dogma, vamos a ver la definición, que es fundamental para que podamos entender qué es esto que vemos aquí. Un dogma es una verdad de fe que la Iglesia determina que necesita ser creída para comprender a Dios y su obrar en este mundo. ¿Qué significa esto? Que un dogma es una verdad que la Iglesia creyó durante toda su historia por ser verdad, y que en determinado momento se proclama como eso, como una verdad irrefutable, como un dogma, para el apoyo de los cristianos, de los fieles. ¿Es necesario que la Iglesia proclame esto para que esto sea verdad? No. La verdad es verdad en sí misma, no hace falta que la Iglesia defina que algo es verdad o no. Las verdades de Dios son las verdades de Dios y lo fueron siempre. Sin embargo, lo que la Iglesia hace es para el auxilio de los cristianos. ¿Por qué? Porque negar alguna de estas 4 verdades que corresponden a la Virgen María, como hay otros dogmas que corresponden a Dios, etc., significa negar alguna pieza fundamental de Dios o de su obra. Es decir, si negamos esto, rompemos necesariamente con la verdad. Sin embargo, si negamos alguna de estas, no necesariamente rompemos con la verdad que nos es requerida para nuestra salvación. Entonces, esto es lo que no tiene que sostener en la fe, porque es lo que la Iglesia define como necesariamente correcto. No es la única verdad, es la verdad que necesitamos saber. Eso es lo que es un dogma. Ahora vamos a pasar a hablar de cada uno de estos dogmas. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna pregunta, no tengan miedo de levantar la mano. Piensen que las dudas que puedan tener pueden ser dudas que también tienen sus hermanos, pero que no saben poner en palabras. Y es terrible quedarse con una duda guardada en un espacio en el que podemos resolverla, ¿no? Si no quieren hablar, pueden subirlo por mensaje de la misma plataforma, no hay problema y la vamos a responder igual. Primero vamos a hablar de la más importante de todas, sin duda, que es la maternidad divina. Nosotros la llamamos Theotokos, como está escrita aquí, espero que se pueda ver bien. Theotokos es una palabra en griego que significa madre de Dios. ¿Por qué la llamamos Theotokos? Porque hablamos de María como madre de Dios, como maternidad divina. La Iglesia conmemora al Día de María, Madre de Dios, el 1 de enero, que hace poquito lo vivimos y ustedes participaron de misa. Vivimos el Día de María, Madre de Dios. ¿Por qué es importante recordar a María, Madre de Dios, por sobre cualquier otro título? Porque el dogma de María, Madre de Dios, nos habla más de Jesús que de la propia María. ¿Por qué? Porque lo que afirmamos al decir que María es Madre de Dios, es que María es madre de las 2 naturalezas de Cristo. Muchas veces, y a lo largo de la historia, han habido herejías, que ya en su momento hablaremos más específicamente de lo que es una herejía, que han querido separar a las 2 naturalezas de Cristo.
¿Qué quiere decir esto? Muchos herejes han querido decir que Cristo tenía dos naturalezas independientes que cohabitaban en un mismo cuerpo, pero que eran independientes. Esto es un error, esto es una herejía que la Iglesia ya desmintió. Y uno de los esfuerzos que la Iglesia hizo para desmentir esa herejía y que los cristianos no caigamos en ella es justamente la proclamación de este dogma. ¿Por qué? Porque el afirmar que María es madre de Dios, lo que nos dice es lo siguiente. María es madre tanto de la naturaleza humana de Jesús como de la naturaleza divina. No de la naturaleza en sí misma como el ser de Dios, sino que María es madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad que se hizo carne y se hizo hombre para nuestra salvación. No es solo madre de Cristo hombre, porque eso sería separar a Cristo en dos naturalezas, no es madre de Dios como ser natural, todopoderoso, porque eso sería elevarla a un rango divino que ella no tiene. Entonces, separados esos dos extremos, esos dos polos, nos centramos en el dogma. María, Madre de Dios. Y por eso le decía que esto es súper importante para entender más a Jesús que a María, porque nos habla de la naturaleza de Jesús y nos aclara cómo es esta naturaleza. Si María tuvo que haber sido solamente la madre de la parte humana de Jesús, no hubiera sido necesario que ella no tuviera pecado, no hubiera sido necesario que ella fuera la llena de gracia, podría haber sido una madre cualquiera. Sin embargo, creemos que en Jesús sus dos naturalezas, y esto es súper importante, están unidas perfectamente en un solo ser, sin distinción entre una y otra. Entonces, sabiendo esto, nosotros afirmamos que María es Madre de Dios, porque Jesús es Dios. Este dogma, ¿cuándo fue proclamado? Es muy interesante porque fue proclamado en una época muy fresca de la Iglesia, ¿no? En una época en donde recién se iban desarrollando la teología como la conocemos. Fue proclamada en el concilio de Éfeso en el año 431 después de Cristo. Piensen que aunque nos parezca bastante tiempo, no es tanto, son apenas 400 años después de la muerte de Jesús, es decir, estamos hablando de aproximadamente unas 5 o 6 generaciones. No es tanto, si nos ponemos a pensar, el tiempo desde que muere Jesús, que nace la iglesia, hasta que se proclama este dogma. Se proclama en este concilio de Éfeso, y es muy importante porque este concilio lo que hizo fue generar una unidad en la iglesia. Antes la iglesia no tenía un camino firme por el cual caminar en conjunto. Éfeso es disruptivo, porque diciendo esto es disruptivo, y muchos grupos de la iglesia se separan de ella por eso, por no querer aceptar esta verdad. Sin embargo, alejados esos grupos separatistas, por así decirlo, los primeros herejes, lo que sucede es que la iglesia se unifica. Si ustedes estuvieron en el taller de apologética, recordarán que hablamos de un tal Arrio que creó la herejía arrianista. Esta herejía justamente lo que decía era que negar la divinidad de Jesús, ¿no? Entonces, este tipo de acciones que toma la iglesia en ese momento son justamente para combatir estas herejías. Son una de las primeras razones por las cuales la iglesia va a proclamar dogmas, no solo de María, sino de Dios en general. ¿Por qué les digo que no son necesarios? Porque la iglesia ya creía en esto antes, no necesitaba proclamarlo solemnemente para creer. Son simplemente medidas que se toman para mantener la unidad teológica dentro de la iglesia. Nosotros sabemos que para nosotros la iglesia es fuente de ortodoxia, en el sentido de que tiene el depósito de la fe. Toda verdad que tiene que ser creída y viene de Dios permanece en la iglesia por disposición del Señor, para que nosotros tengamos una fuente certera de verdad, porque sin la verdad no nos podemos santificar. No podemos amar a un Dios que no conocemos o del cual tenemos una idea distorsionada. Si nosotros no creemos que Jesús es Dios, no podemos amarlo, no podemos tomar sus enseñanzas con la veracidad que tienen que ser tomadas, y por lo tanto no nos podemos llegar a salvar. Por eso es que la iglesia, en un intento justamente de mantener la unidad y salvar a los cristianos, porque después de todo estamos aquí para ser salvados y en algún momento poder ver de una vez y para siempre el rostro del Señor, en ese esfuerzo la iglesia proclama este primer dogma, que fue fundamental.
Después de este primer dogma, vamos a saltar al segundo. Y a partir de ahora vamos a ver que son como una serie de cuestiones necesarias unas para otras, hasta que llegamos a la imagen de María y a la idea de María, que ya tenemos bien formada, ¿no? Luego de esta maternidad divina de la que ya hemos hablado, pasamos a la virginidad perpetua, que es un dogma que no fue proclamado tanto tiempo después, fue proclamado en el Concilio de Letrán en el año 649, apenas poco más de 200 años después. ¿De qué nos habla este dogma? ¿De qué nos habla esta verdad sobre María? Esta verdad lo que nos dice es que María fue virgen antes, durante y después del parto de Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Cómo puede ser esto? Primero tenemos que entender por qué era necesario. Era necesario comprender esto porque la primera, de la que hablamos, de la Teotocos, la maternidad divina, nos hablaba bien de Jesús. Pero para poder llegar a esto, sin deformar la idea de Dios, tenía que haber una serie de condiciones en María para que sea digna de portar al Hijo de Dios. No cualquier mujer puede portar al Hijo de Dios. Y es a partir de esa necesidad y de esa idea que vamos a llegar a los diferentes dogmas. El segundo, no necesariamente en línea de importancia, no es que uno sea más importante que el otro, sino que van a ver que cada uno nos van evocando a una idea central, nos van formando a la imagen de María. En la virginidad perpetua nos explica eso, la virginidad de María que se mantuvo antes, durante y después del parto. Pero para entender esto, lo primero que tenemos que saber es que los padres de la iglesia siempre fueron unánimes en defender esto, en defender que si María no era virgen, no pudo haber concebido, mantenido en su seno y dado a luz al Hijo de Dios, que era toda pureza. ¿Por qué? Nos dice la palabra que donde hay luz no puede habitar la oscuridad. Nos dice incluso en la introducción del Evangelio de Juan, déjenme que los busco y se los leo porque es muy hermoso. O si alguno sabe de qué cita estoy hablando y la quisiera leer, bienvenido sea. Aquí la tengo. Es el prólogo, Diego. ¿Cómo, Mirta? No se te entendió. Es el prólogo, Diego. Es el prólogo de San Juan. Bueno, ahora se los leo yo, después, si quieren, si tenemos que leer otro, los invito a hacerlo, ¿no? Dice, les leo desde el principio. En el principio existía la palabra. Sabemos que habla de Jesús. La palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella y sin ella nada se hizo. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de la gente. Y ojo acá. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Esto lo que nos habla es de esta situación. La luz es incompatible con las tinieblas. Donde existe la pureza magna del Señor, donde existe la luz del Señor, no puede cohabitar la oscuridad, es decir, la maldad, el pecado. Era por eso necesario, y los padres de la iglesia lo entendieron, arrancando por San Agustín, que para que Jesús hubiera venido al mundo siendo hombre tendría que haber nacido de un seno absolutamente puro. Y de esa pureza nace la virginidad de María. Vamos a ver que para terminar de comprender la virginidad perpetua, vamos a tener que volver un poquito para atrás y hablar de vuelta de la maternidad divina, pero desde otro ángulo. ¿Ustedes conocen la palabra qué caritomene? A ver si a alguno le suena. ¿Qué caritomene? Es una palabra que está en griego. A ver si alguno me puede decir qué significa. Los invito a abrir los micrófonos si saben y comentar. La llena de gracia. Perfecto. La llena de gracia. Esa es la traducción que nosotros usamos en nuestras Biblias. Sabemos que en las Biblias protestantes hay otras traducciones como muy favorecida, pero que no son traducciones fieles a la palabra en griego que es que caritomene. Que caritomene nos habla de un estado del cual es partícipe María, y lo sabemos a través del anuncio del ángel. El anuncio del ángel viene y le dice justamente esta palabra, que caritomene, llena eres de gracia. ¿Qué significa esto? La palabra, la etimología de la palabra que caritomene, si bien ahora no tengo el apunte exacto,
Pero nos viene a representar esto. Un par de datos sobre esta palabra que el ángel le dice a María. Primero, justamente que el estado de gracia que tenía era absoluto. El decir llena eres de gracia es fiel, pero más fiel sería decir eres totalmente llena de gracia. María era toda gracia, absolutamente. Y como era toda gracia, toda luz, no cohabitaba en ella ni la menor sombra. Guárdense esto. Lo segundo, el segundo detalle que podemos tomar de este adjetivo, es que la gracia que le fue dada a María le fue dada como un regalo, es decir, de forma gratuita. Esto es el segundo dato que nos da el verbo que caritomen, el adjetivo que caritomen. Que la gracia que tiene María le fue dada de forma gratuita, es decir, ella no tuvo que hacer nada para recibir eso, sino que le fue dado simplemente de forma gratuita, como un regalo. El tercer dato que vamos a tomar de esto es que la gracia que le fue dada a María le fue dada no en un tiempo específico, sino, digamos, en un infinito. No es que a partir de un momento ella fue la llena de gracia. No, ella es, pasado, presente y futuro, la llena de gracia. Es un estado perpetuo. Ese es el tercer dato que tenemos de este adjetivo, de qué caritomene, ¿no? Es muy hermoso analizar este adjetivo porque nos habla principalmente de quién era María y por qué fue favorecida como lo fue, porque fue llena de gracia. ¿Y por qué les digo que tenemos que volver a esto? Primero, porque esto nos va a ir empezando a explicar por qué María fue la madre de Dios. Vamos a ver que para entender en totalidad este primer dogma, vamos a tener que ver el resto. Sobre todo los primeros dos. El tercero, ya lo vamos a ver más adelante. El cuarto, perdón, ya lo vamos a ver más adelante. Entendiendo esto, que María era la que caritomene, la llena de gracia, vamos a poder comprender por qué necesariamente ella tenía que ser virgen antes, durante y después del parto. ¿Por qué? Porque dentro de esa gracia que el Señor le da de forma absoluta y perpetua, en ella existía una pureza absoluta. Dentro de esa pureza, ella tenía la virtud de la virginidad. ¿Pero por qué? Porque, y acá quiero hacer una aclaración, un paréntesis muy importante, ¿no? Nosotros nos acostumbramos a ver las cosas de la carne, de la creación, como cosas malas, cosas que nos alejan de Dios, y ver a las cosas espirituales como todo cosas buenas. Disculpen que si escuchan a mi perro ladrando atrás, esto es muy casero, esto no es nada profesional. Sin embargo, no necesariamente las cosas de la carne, las cosas de la creación son malas, porque dice la palabra que Dios vio lo que había creado y vio que era bueno. Esto es fundamental para entender que lo que Dios creó es bueno, incluso nosotros. Que nos podamos corromper es otro tema, eso es porque tenemos libertad. Pero lo que Dios creó es bueno. Y dentro de lo que Dios creó, tenemos lo que son las relaciones sexuales. Dentro del globo del matrimonio, es decir, es la fuente de la vida. No puede ser algo malo. Y a esto tenemos que evocarnos a cómo nos dice la iglesia que tenemos que mantener estas relaciones. Dentro del matrimonio, de forma santa, como una ofrenda a Dios y no como una satisfacción carnal nuestra. Y si lo hacemos como el Señor nos lo propone, vamos a encontrar en el acto de procrear niños una fuente de gracia. Entonces, no es algo malo si se hace de la forma adecuada que la iglesia explica. No es el pecado, no es pecado tener hijos, porque si no estaríamos en un dilema muy grande. ¿Qué hago? ¿Tengo hijos o peco contra el Señor? Si todos quisiéramos ser santos, la humanidad se acabaría en una generación, porque nadie querría tener hijos. Por eso es que el hecho de mantener relaciones dentro del matrimonio como es correspondido es algo bueno. Entonces acá tenemos un dilema. Si no es algo malo el tener relaciones, ¿por qué María tenía que ser virgen? ¿Por qué no podía tener relaciones? ¿Qué tiene de malo si no era pecado? Pero para esto tenemos que entender otra cosa. Y les voy a poner un ejemplo. Vieron que durante la misa nosotros tenemos un cáliz. Y ese cáliz se separa única y especialmente para el vino que se va a convertir en la sangre de Jesús, ¿no? Y después tenemos muchos otros vasos que se usan para muchas otras cosas, pero ese cáliz se separa específicamente para la ofrenda de Dios. De la misma forma, el seno de María fue preservado únicamente para que Cristo naciera. Y era necesario, porque sí,
María pudo haber después tenido relaciones más adelante después de haber tenido Jesús. Ella era libre, no estaba obligada a no hacerlo. No lo hizo porque ella quería, por voluntad propia, cumplir con la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa? Ella, al ser concebida por el Espíritu Santo, se casa con el Espíritu Santo. Por eso decimos que es la esposa del Espíritu Santo, ¿no? Hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa del Espíritu Santo. Porque para poder dar a luz, para poder generar vida en este mundo, la Iglesia siempre, desde la época de Israel, nos planeó, en base al plan de Dios, un matrimonio. Fuera del matrimonio no está bien tener hijos. Eso es algo que hoy nosotros sabemos en nuestra actualidad. Y en el tiempo de María era exactamente igual. Entonces ella, al ser, al concebir el Hijo de Dios, que fue sembrado en ella por el Espíritu Santo, lo que hace es, por más que no haya un ritual de por medio, convertirse en esposa del Espíritu Santo. Y como esposa del Espíritu Santo, ella no podía mantener relaciones con José, porque José deja de ser un esposo, si bien sabemos que estaban desposados, es decir, que estaban prometidos el uno al otro, no habían formalizado el casamiento, es decir, no eran esposos según la ley de Dios, y ella al casarse con el Espíritu Santo, San José deja de ser el futuro esposo de María y pasa a ser el guardián de la promesa de Dios. Es decir, a ojos del pueblo, de donde ellos vivían, de sus familiares, de sus cercanos, de sus conocidos, eran esposos, a ojos de ellos, porque no podían comprender el misterio que había nacido. Sin embargo, a ojos de María, de José y de Dios, María era esposa del Espíritu Santo y San José era guardián del misterio y luego sería padre adoptivo de Jesús para criarlo en este mundo. Es por eso que era necesario que María fuera virgen perpetuamente, antes y durante, para no manchar el nacimiento del Hijo de Dios. Y después, porque al ser esposa del Espíritu Santo, no podía mantener relaciones ni con San José ni con cualquier otro hombre. Eso nos explica el segundo dogma que la Iglesia proclama. Un detalle respecto a esto que yo quiero mencionar, que si bien no es estrictamente necesario para poder comprender, pero que si ustedes se ponen a investigar, se van a topar con esta situación. No es algo que la Iglesia haya determinado de forma definitiva, es un debate que aún está abierto entre los teólogos, que es, ¿Jesús nació de forma ordinaria, es decir, con un parto doloroso, o nació de forma extraordinaria, con un parto sin dolor? Para comprender esto, tenemos que irnos al primer libro de la Biblia, al Génesis. En el Génesis, no lo vamos a leer para no extender mucho esto, pero les hago un resumen porque seguramente ya conocen ese capítulo. En el Génesis, cuando Adán y Eva pecan, el Señor los destierra del Edén y les pone no castigos, sino condiciones que son fruto del pecado que habían cometido. Recordemos que, por ejemplo, Adán le dice que va a tener que ganarse el pan con el sudor de su frente, una de las condiciones de ese pecado que había cometido, y una de las condiciones que le da a Eva es que iba a parir con dolor. Parirás a tus hijos con dolor. Después, si quieren, pueden rebuscar en sus Biblias y encontrar el pasaje que habla de esto. Entonces, lo que recibimos de esto es que tanto Eva como sus hijos iban a tener partos dolorosos, porque era una condición del pecado. Entonces, María, que era la llena de gracia, y ya después vamos a hablar de su Inmaculada Concepción, que es fundamental para cerrar esta idea, pero bueno, vamos de a uno. María, ¿tuvo un parto con dolor o tuvo un parto sin dolor? Porque ella, al no haber recibido el pecado original por la Inmaculada Concepción, que después vamos a ver en detalle, estaba totalmente libre de pecado. Quedémonos con eso. Absolutamente libre de pecado, por ser la llena de gracia. En consecuencia, ¿tuvo un parto con dolor o tuvo un parto sin dolor? ¿Qué defienden los teólogos de la Iglesia? Yo les comento las dos posiciones y después cada uno de ustedes va a ir sacando sus propias conclusiones. Porque como les dije, esto no es una verdad establecida hoy, sino que es algo que todavía se mantiene en debate entre los teólogos. La primera posición que recibimos desde la teología es que María tuvo un parto doloroso
sin dejar de ser extraordinario, y ahora les voy a explicar por qué, pero que tuvo un parto doloroso, porque ya era una condición inherente al humano. Es decir, el parto con dolor ya era independiente del pecado y se había convertido en algo propio de la naturaleza humana. Esa es la primera posición. La segunda posición nos dice que el parto doloroso no es una condición inherente al humano, sino que es una condición propia del pecado. Entonces María, que no tenía ningún pecado ni nunca jamás fue manchada por él mismo, tuvo que haber tenido un parto extraordinario. ¿Y a qué me refiero con un parto extraordinario? El hecho no está en sufrir o no. El hecho está en que la Iglesia ha determinado que la virginidad se rompe, y acá vamos a entrar un poquito en biología, cuando se rompe un tejido que está dentro del útero, si no me equivoco, del canal uterino, que se llama himen. Este llamado himen es un tejido que se rompe en dos momentos. O sea, a todas las mujeres de este mundo ordinario se rompe cuando mantienen relaciones sexuales. Y en el caso de María se hubiera roto durante el parto, porque si bien ella no mantuvo relaciones sexuales, por el canal tenía que nacer Jesús, como nace cualquier niño. Entonces, en el momento del parto, ese himen se tuvo que haber roto. Y si se rompía el himen, que era lo que preservaba la virginidad, María hubiera dejado de ser virgen, no por mantener relaciones sexuales, sino por haberse roto ese tejido, ¿no? Ojo, acá nos estamos metiendo en terrenos medio grises de la teología de la Iglesia que no se definieron totalmente. Por eso le digo, yo se los informo, para que ustedes lo sepan, pero tómenlo con pinzas. Entonces, la segunda posición nos dice que María tuvo un parto extraordinario. Es decir, se los hablo un poquito en un lenguaje sencillo, ¿no? María, en vez de haber sacado al niño de su seno hacia afuera de la manera ordinaria, simplemente fue como una especie de milagro en el cual el niño sale automáticamente del seno de María sin dolor y sin atravesar su canal vaginal. Como si se hubiera aparecido mágicamente en un pesebre. O sea, no usamos esos términos, sino que simplemente hablamos de un parto extraordinario, ¿no? Jesús salió de una forma que no podemos conocer, sin provocar la ruptura de la virginidad de María. De vuelta, tomen esto con pinzas, estas son las dos posiciones que tenemos dentro de la Iglesia. Cada uno puede dedicarse a estudiar y a defender una o la otra, pero siempre con pinzas. Pero lo que sí sabemos y lo que sí defendemos todo es, de vuelta, la virginidad perpetua. María fue virgen antes, durante, el durante es lo que le decía del himen, y después del parto, por lo que le decía que era esposa del Espíritu Santo. Así como separamos el cáliz para el vino de la misa, María fue separada para ser el sagrario viviente, donde estaba Cristo en ella, el arca de la nueva alianza, la nueva Eva. De esto podemos sacar un montón de referencias bíblicas hermosas. Por ejemplo, sabemos que Adán fue creado de una tierra virgen, es decir, no tuvo madre, fue creado desde la tierra virgen. Y así como Adán, el primer hombre, fue creado desde la tierra virgen, María tuvo que haber sido una tierra virgen para que pueda haber nacido Cristo. Son detallitos teológicos que aparecen alrededor de la Biblia, que más que fundamentarnos en la verdad, nos hablan de que Dios tenía todo esto pensado, ¿no? Y este tipo de cosas son lindas para analizarlas porque vemos cómo la escritura es toda una unidad y está verdaderamente pensada por Dios. ¿Alguno tiene alguna duda? Puede plantearla ahora, puede levantar la mano como les comenté y plantearla, si no saltamos al siguiente. Pero bueno, les doy este espacio como para que puedan resolver antes que sigamos al siguiente tema. Les doy un minuto mientras reviso el grupo. Si tienen alguna pregunta, piénsenla y después continuamos. Muy bien, parece que nadie tiene ninguna pregunta. Ah, bueno, sí, Norma. Abrí el micrófono, puedes hablar. De tu nombre. Hola, ¿qué tal? Mira, mi nombre es Ricardo, Norma es mi señora. ¿Qué tal? Yo lo que quería, más que una pregunta, es hacer una pequeña aportación, si se puede. Sí, sí, sí. Respecto a lo que estamos hablando, sobre la virginidad. Quiero decir que también hoy se sabe médicamente, científicamente, que una mujer puede tener marido, puede tener relaciones sexuales, puede dar a luz y puede ser técnicamente virgen. Son muy pocos los casos que están registrados, pero esa posibilidad científicamente existe.
no es falso. ¿Sí? Bueno, esa pequeña aportación. Y el otro sobre la virginidad, también es decir que María imprescindiblemente tenía que ser virgen, porque esta era la señal que Dios había prometido a su pueblo. Si María hubiera tenido más hijos, los judíos no hubieran podido reconocer nunca al Mesías. Porque Isaías 7:14 dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Si tuviera más hijos, sería una mujer cualquiera y los judíos no hubieran tenido posibilidad de reconocerlo. Bueno, nada más que eso era. Sí, totalmente de acuerdo con tu aportación. Muchos de esos detalles bíblicos, hoy los elegimos saltear porque, bueno, tenemos 1 hora y media, tenemos que hablar de todo esto, pero sí está muy bueno el aporte que haces. Es verdad, la Biblia prometió que la Virgen concebiría un hijo y era necesario que tuviera solo uno. Este tipo de datos está buenísimo que lo podamos aportar, que lo podamos sumar a todo esto, porque bueno, yo no soy perfecto, no sé todo, entonces si ustedes tienen este tipo de información, súmenla que está buenísimo. Y respecto al tema biológico, me llamó mucho la atención, yo hablo desde una posición más clásica de la iglesia, pero bueno, sabemos que la biología no va evolucionando y está bueno saber esto. Sin embargo, también entendemos que lo del himen no es el único requisito, la única fundamentación para que María sea virgen, es decir, si eso se llega a desmentir, ¿no? Como, o sea, si es verdad lo que está diciendo el hermano, la virginidad de María sigue manteniéndose en pie, no depende de eso. Ahora sí, vamos a seguir con el dogma de la Inmaculada Concepción. Y acá quiero destacar algo muy interesante, que es que desde el segundo al tercer dogma pasaron muchísimos años, pasaron prácticamente 1200 años, desde el 649 al 1854. Y ustedes dirán, ¿por qué pasó tanto tiempo? No responde necesariamente a una situación social de la iglesia que sí hubo, pero el Señor sabe en qué momentos necesita proclamar los dogmas para auxilio de los cristianos, ¿no? En todos sabemos que la iglesia está dirigida por el Espíritu Santo. Entonces, muchas veces tendemos a pensar que responde solamente a situaciones sociales que vivió la iglesia, pero tenemos que saber que detrás de todo esto está la mano de Dios que revela, no es que revela, porque ya estaba revelado, sino que define estas verdades en el momento adecuado que lo necesitamos como católicos, como cristianos, como hijos de Dios, ¿no? Teniendo esto en cuenta, también podemos destacar que la iglesia atravesó unos procesos muy grandes durante estos años que pueden responder también a la necesidad de por qué no se necesitó definir antes. Pero bueno, son detalles históricos que no nos vamos a enredar tanto en ello, ¿no? Vamos a hablar del dogma. Este dogma fue proclamado por Pío IX en el año 1854 en la encíclica Ineffabilis Deus, no lo tengo anotado acá, pero se los digo. Y esto lo que nos habla es que, como habíamos dicho que María era la que caritomene, la llena de gracia, que aparece en Lucas 1:28, por si después quieren buscar, pero está al principio del Evangelio de Lucas, es bastante fácil hallarlo. Llena eres de gracia, ¿no? Volvamos a esto. Llena eres de gracia, que ya hablamos en la maternidad divina. Y era necesaria esta Inmaculada Concepción por algo más sencillo de lo que veníamos hablando. Nosotros somos responsables de de casi todos nuestros pecados, excepto de uno, que es un pecado, el único pecado que nosotros no cometemos y que heredamos, que es el pecado original. Dice la palabra de Dios, pecador me concibió mi madre. No se los puedo citar porque sinceramente no recuerdo el versículo, pero pueden buscarlo, pecador me concibió mi madre. Eso es lo que nos fundamenta, es esto, ¿no? Nacemos con el pecado original. Esto la iglesia lo entendió desde un principio y es una de las razones, por ejemplo, del bautismo. En esto, en sí, el sustento teológico para esto es sencillo, pero generó mucho debate y por eso es que después de explicarlo vamos a ir a ese debate que constantemente luchamos contra los protestantes principalmente respecto a una palabra que aparece en su Magnífica. Pero bueno, no les adelanto, vamos a hablar de esto. La Inmaculada Concepción, el dogma, ¿qué nos propone? Que María es preservada por la gracia de Dios desde el primer instante de su concepción del pecado original. Esa es la definición técnica. María es preservada de ese pecado que todos recibimos, por el cual nos tenemos que bautizar, que es el pecado de la desobediencia de Eva, que nosotros heredamos. María es preservada de ese pecado. ¿Por qué?
porque es algo extraordinario. O sea, ¿por qué no todos somos preservados de ese pecado? Porque María tenía una misión especial. Eso lo sabemos, ¿no? Nos habla del primer dogma. María tenía que ser la madre de Dios. Y para que pueda ser la madre de Dios, tenía que ser preservada desde su concepción misma de ese pecado original. Para que la gracia santificante del Señor pudiera actuar en totalidad y que sea verdaderamente la que caritomene de la que habla el ángel. Si ella hubiera sido manchada por ese pecado original, por más que después no hubiera pecado en toda su vida, ella no habría podido ser la que caritomene, la llena de gracias desde el principio, la virgen sin mancha. Por eso, ¿no? Uno de los títulos que usamos a veces para referirnos a nuestra madre es la virgen sin mancha, por esto. Dios la preserva especialísimamente y únicamente de este pecado original para que ella pueda tener la posibilidad de ser justamente la llena de gracia, virtud la cual le permitiría, por gracia de Dios, ser la madre de Dios. Entonces, ahí vamos a ver, ¿no? Como les decía, que esto va construyendo uno sobre otro. A partir de la Inmaculada Concepción, tenemos que María puede ser la Virgen Perpetua, que va a ser la Madre de Dios. Por eso les decía, ¿no? Esto se va construyendo como una especie de edificio. Pero de atrás para adelante, que eso es lo más curioso. Arrancamos por lo más grande, ¿no? Y después lo vamos a ir desglosando. Sí, Mirta, ¿puedes abrir el micrófono? También San Joaquín y Santa Ana, que eran los papás de María, no podían concebir criatura y a través de la oración del sacerdote Joaquín, ella queda embarazada. También ya desde el seno materno venía sin mancha. ¿Puede ser? Por lo que yo entendí en un momento que explicaron, que ya María, al ser concebida, desde el seno materno, desde Santa Ana, venía sin mancha. Vamos a ir por partes respecto a eso. Sí, María desde el primer momento en que ella existió en este mundo fue preservada del pecado, fue sin mancha. Eso sí, evidentemente para que María fuera sin mancha, el seno de Santa Ana también tendría que haber sido sin mancha. Eso no significa que Santa Ana no pecó. Ojo, ojo y cuidado. ¿Por qué? Santa Ana es santa, sí, pero los santos también han pecado, solamente que se arrepintieron y se convirtieron a Dios, ¿no? Sin embargo, el que María haya sido la llena de gracia no hace que Santa Ana sea llena de gracia. Y tenemos que tener cuidado porque si bien sabemos, gracias a la tradición apostólica, que los padres de María se llamaban Ana y Joaquín, San Joaquín y Santa Ana, no aparecen en las Sagradas Escrituras. O sea, no sabemos nada de ellos más que eran los padres de María. Por eso siempre lo tomamos como referencia, sabemos que eran santos y nada más. Lo que sí sabemos es lo que es respecto a María. Eso sí nos importa, eso sí nos compete, porque es necesario para el plan salvífico de Dios. Ahora, sobre la Inmaculada Concepción, ahora que ya más o menos todos entendimos qué era la Inmaculada Concepción, por qué era necesario, vamos a hablar de una situación, vamos a hacer un paréntesis y hablar un poquito de una situación bastante compleja, que nace a partir de esto, una discusión, un debate que tenemos con generalmente nuestros hermanos separados, los protestantes. Vamos a encontrar que en el Magnificat de María, que es cuando María va a visitar a su prima Isabel, recordemos que Isabel dice, saltó de gozo el niño en mi seno al verte, y después de eso María hace una proclamación maravillosa que se llama Magnificat, que arranca con, mi alma proclama la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Vamos a volver un cachito. En Dios, mi Salvador. Quedémonos con esto. Ahora, imagínense que yo me convierto en protestante y les digo, si María nunca tuvo pecado, ¿por qué dice que Dios es su Salvador? Si nosotros sabemos que nos condenamos por el pecado, y si María nunca tuvo pecado, ¿por qué dice que Dios es su Salvador? Ahí quiero escucharlos. Quiero ver si alguno se acuerda de esto cuando lo hablamos en el taller de apologética y me lo puede decir para refrescar un poquito la memoria. A ver, si alguno sabe, levante la mano, si no lo explicamos, no hay problema. No sé si si levantaste la mano, abran el micrófono y hablen nomás. Ahora se me superpusieron las manos levantadas, así que si quieren hablar, hablen en el micrófono nomás, no hay problema. Denme un minuto.
Bueno, nadie se animó, Sí, así que lo digo yo. Yo lo que quería, Ah, sí, sí, yo sí, lo que sí. quería decir, que lo que yo siempre entendí es que, por ejemplo, en ese caso hay dos formas, ¿no?, de salvar a una persona. Yo Ujú, puedo salvar a perfecto. una persona cuando pecó y a una persona evitando que peque. ¿Sí? Este sería el caso de María. ¿Sí? Ujú, Por eso es el Salvador, porque evitó que cayera en pecado. A nosotros exacto. nos salva cuando ya pecamos. Bueno, básicamente Ujú, heredamos poder. exacto, exacto, totalmente. Es lo que decías vos, gracias por el comentario también. Eh, Justamente lo que decías, ¿no? Hay dos formas de salvar a una persona. Las dos formas nos hablan del pecado, sí, porque sabemos que el pecado nos condena. A nosotros y a todos los hombres, excepto a una sola, el Señor nos salva a través de la misericordia. Es decir, nosotros, después del bautismo, somos hijos de Dios, totalmente en pureza. Es más, si muriéramos después de bautizarnos, iríamos directo al cielo. Pero ¿qué pasa? No morimos después de bautizarnos y durante ese tiempo de nuestra vida pecamos. El pecado no es simplemente, en esto quiero hacer una aclaración muy importante, no es que Dios se pone como un juez estricto y a decir, esto y esto no quiero que lo hagan porque si no los voy a mandar al infierno. No, Dios no hace eso, porque Dios es amor. No hay que tener una visión de Dios de esa forma como un juez, porque eso es una visión muy equivocada. El Señor nos dice, lo que Dios calificó como pecado, nos dice, no hagan esto porque son las cosas que lo van a alejar de mí, son las cosas que van a impedir que ustedes puedan salvarse. Porque la salvación no depende de un juez que dice a su propio criterio sí o no, sino de nuestra naturaleza. Nosotros tenemos que transformarnos en el amor para ser capaces de ver el rostro beatísimo del Señor. Si nosotros le decimos que no al amor de Dios, lo rechazamos, Dios respeta nuestra libertad. Y entonces somos nosotros los que nos condenamos. El pecado funciona así. Cada vez que pecamos, consciente o inconscientemente le estamos diciendo que no al Señor. Especialmente cuando hablamos en materia grave, en pecado mortal. No hace falta necesariamente decirle, no, Señor, no te quiero seguir, no quiero aceptar tu amor. Pero pecamos y le estamos diciendo que no, porque estamos rechazando la salvación. Y el Señor ya nos advirtió, sobre todo por medio de su Hijo. Si ustedes pecan, se van a condenar. Esto es lo que nos pasa a todos. Por eso es que la forma en que el Señor nos salva es a través de la misericordia. Nosotros pecamos, todos pecamos. Lo que importa es que nosotros tomemos la mano extendida de Dios, que permanece siempre extendida y es su misericordia, y sepamos pedir perdón de nuestros pecados. Dios hace esto como una medida verdaderamente no solo misericordiosa, sino de salvación. Porque cada vez que nosotros volvemos a tomar la mano del Señor en la confesión, nos transformamos. Por eso es que la confesión solo es válida si tenemos verdadera intención de cambiar, si tenemos verdadera intención de dejar de pecar. Si nosotros vamos y no tenemos intención de dejar de pecar, no es válido. Eso lo sabemos la mayoría, me imagino, y es un precepto que declara la iglesia. Entonces, Dios nos salva a través de esa misericordia. Él nos dice, yo tengo mi mano siempre extendida, cada vez que ustedes caigan, tómenla para que el día de su muerte puedan salvarse. Entonces a nosotros el Señor nos salva a través de su misericordia, de su piedad que nos transforma. Pero siempre nuestra salvación tiene que iniciar con un acto de nuestra propia voluntad, porque de vuelta, Dios respeta siempre y bajo ninguna circunstancia viola este precepto, nuestro libre albedrío. Eso es algo que Dios jamás toca. Esto es tema para otro encuentro, ¿no? Pero el libre albedrío es necesaria para la salvación, para el amor. Lo vamos a ver en otro momento más adelante porque se merece un encuentro aparte. Pero volvamos a esto, ¿no? A nosotros el Señor nos salva por por su misericordia. En cambio, a María, en cuyo caso es único y extraordinario, la salvó, como bien decía el hermano, preservándola del pecado. Es decir, en vez de salvarnos post pecado, a María la salvó pre-pecado, evitando que peque. La salvación es la misma, sí, y María, si no hubiera sido por Dios, no se hubiera salvado. Por eso es que dice, Dios mi Salvador. Sí, María fue salvada,
pero no por eso pecó, sino que fue prevenida. Ven que, si lo explicamos, es bastante fácil de entender, y sin embargo nos enredamos constantemente con los protestantes en esto, y es un punto que no podemos llegar a algo en común. Pero bueno, el Señor nos va dando las herramientas que necesitamos para poder llevar la verdad. Tenemos que rezar, tenemos que poder pedir esta virtud de ser apologetas, ¿no? Como hablábamos en el taller, de ser apologetas, de poder defender la verdad de Dios, como esta es una de ellas. Vamos a pasar, si no nadie tiene ninguna pregunta, a la Asunción de María al Cielo, que es el cuarto dogma y el más reciente. Es interesante porque hasta acá veníamos viendo que se iban construyendo los dogmas como si fuera un edificio, ¿no? Que se van construyendo para llegar hasta la maternidad divina, ¿no? Sin embargo, el último de los dogmas ya no nos habla tanto de la maternidad divina, sino que nos habla de la propia salvación de María, el propio destino de María. Es algo más sencillo de entender, es algo menos necesario, abro comillas, menos necesario, al menos para la razón, que nosotros para comprender la maternidad divina, pero sí nos sigue hablando de la propia naturaleza de María transformada por Dios. El dogma de la Asunción al Cielo, que lo proclama Pío XII en el año 1950, y es algo muy hermoso el cómo es proclamado, porque vamos a encontrar que en los primeros dos fueron proclamados en concilios. Recordemos que un concilio ecuménico es un momento de reunión en el cual todos los obispos del mundo, o al menos la mayoría, se reúnen para definir cosas en materia de la Iglesia, sean cosas en materia dogmática o situaciones en materia teológica. Los dos primeros fueron declarados en concilios, es decir, esta reunión de obispos, llamada concilio, se puso de acuerdo en esto para proclamarlo como dogma, bajo la autoridad que Cristo confirió a la Iglesia. Sin embargo, los últimos dos fueron proclamados bajo la autoridad papal. Y acá vamos a hacer también un paréntesis y vamos a hacer una pequeñísima aclaración. ¿Quién tiene más autoridad? ¿El Papa o un concilio? ¿Alguno sabe? Si alguno sabe, levante la mano y puede comentarlo. Si no, se los comento yo. ¿Quién tiene más autoridad? ¿Un Papa o un concilio ecuménico? Al momento de tomar una decisión, ¿no? Nadie. Bueno, igual es entendible porque es un tema de que no se suele hablar. Porque la Iglesia lo definió hace ya bastantes años y es algo que hoy en día no nos compete tanto como si estas cosas que vemos acá. Pero está bueno saberlo para entender el por qué los dos primeros fueron proclamados en concilios y los dos segundos bajo la autoridad papal. La Iglesia sufre durante mucho tiempo, voy a hacer un resumen de esto cortito, sufre durante mucho tiempo, durante muchos siglos, un drama que era que durante mucho tiempo grupos de obispos bajo ciertas ideologías estuvieron en contra del Papa, en contra del sucesor de Pedro. Estos conflictos se extendieron muchísimo a niveles que casi llegan a destruir la Iglesia. Gracias a Dios se solucionó, y la solución que se encontró, les digo, les estoy haciendo un resumen súper corto, después si quieren les voy a pasar un texto que habla de esto históricamente, que es muy lindo para estudiarlo. Pero la conclusión a la que se llegó es que en nivel de jerarquía y de autoridad, primero está el sucesor de Pedro, primero está el Papa, e inmediatamente por debajo está el concilio ecuménico. ¿Por qué llegamos a esta decisión tan drástica de tener que definir esto? Porque los obispos se pusieron en contra del Papa. Tristemente esto pasó, lamentablemente esto pasó. Nos avergüenza como iglesia, sí, pero pasó. Y terminó ganando la autoridad del Papa como sucesor de Pedro, siendo Pedro el cual Cristo funda su iglesia sobre él. Va ahí que viene la autoridad del Papa, ¿no? Y entonces, si llegara a pasar, hoy en día sería muy raro, pero si llegara a pasar que de vuelta los obispos se ponen en contra del Papa, algo que esperemos que no pase y que no queremos que pase, pero bueno, si llegase a pasar, el Papa mandaría por sobre el concilio de los obispos. Entonces, ahí vamos a comprender por qué las primeras dos se declaran en concilios y las últimas dos bajo autoridad papal. Todas son válidas, no es que una es menos válida que la otra. El concilio ecuménico lo que decide es válido, lo que decide el Papa es válido,
Simplemente aplicamos esta jerarquía si uno entra en conflicto con el otro. Pero en tanto eso no pase, las dos tienen decisiones válidas, ¿no? Entonces, estos últimos dos fueron proclamados por papas, ambos papas Pío, el primero noveno, el segundo doceavo, perdón, decimosegundo, Pío decimosegundo. Es muy hermoso cómo proclama este dogma porque lo hace en un momento de autoridad suprema papal. Lo hizo generalmente para definir este tipo de cosas, por más que lo defina el Papa, se llama, por lo menos a un consistorio, a una junta de obispos, por lo menos se hace una encuesta a nivel mundial bajo los obispos para ver si están todos de acuerdo en eso. La Iglesia lo hace esto de forma recurrente para asegurar la unidad. Sin embargo, Pío XII se levantó un día y dijo, tengo ganas de proclamar un dogma, y proclamó el dogma de la Asunción a los cielos. Obviamente no es así, ¿no? Se lo estoy diciendo en forma cómica, pero sí lo hizo bajo todo el derecho y el peso de su autoridad papal y solamente de su autoridad papal. Sin embargo, tenemos que saber que, como les dije antes, estas son verdades que se creyeron desde el principio de los tiempos. Son verdades que se creyeron desde siempre y se van a creer para siempre. Simplemente que en determinados momentos se establecen como tal para todos los cristianos. La asunción al cielo ya se venía hablando desde antes, es decir, es una idea que ya estaba dando vueltas, pero que generaba problemas. Pío XII lo que hace es dar luz sobre esto y utilizando la autoridad que le fue dada, lo establece como dogma. La asunción al cielo lo que nos habla es que María no murió como nosotros, sino sufrió la corrupción de la tumba, de la muerte, sino que en el momento de su muerte fue arrebatada, como nos gusta a veces decirlo, pero en realidad la palabra correcta es asunta, fue asunta al cielo, por eso asunción y no ascensión. Cristo asciende al cielo por virtud propia. María es asunta, es decir, es elevada por Dios. Esto lo hace Dios en una obra misericordiosa, la cual no nos sorprende porque ya bastante la había favorecido a María. Esto solo el final de esa obra magnífica de Dios sobre ella, evitando que sufra la corrupción de su cuerpo bajo la muerte. No es que María fuera a morir en pecado, ni mucho menos. María iba a ir al cielo, evidentemente, por ser la llena de gracia. Dios simplemente la priva de la corrupción del entierro, ¿no? Del sepulcro. María, siendo madre del autor de la vida, no podía permanecer bajo la corrupción de la muerte, que la da el sepulcro. No es la primera vez, esto es un detalle, no es la primera vez que Dios asciende a alguien al cielo. Sí, asciende. Por ejemplo, si ustedes recuerdan la historia de San Elías, es elevado en un carro de fuego hacia los cielos y nunca jamás se lo vio. De hecho, es por eso que los judíos, llaman a Jesús Elías. Cuando Jesús le pregunta a sus apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Algunos le dicen que era Elías, porque los judíos aún esperaban que Elías volviera, por haber sido elevado hacia el cielo. Pero Elías fue elevado de la misma forma que fue elevada María. Evidentemente María con muchísima mayor honra y gracia por ser la más alta entre la creación, la joya más hermosa de toda la creación. Pero sabemos que no fue la primera vez que el Señor hizo eso y que es algo perfectamente posible. Más allá de que sepamos que Dios es todopoderoso, sabemos que es algo que Dios puede hacer a través que ya hizo a través de otros personajes de la Biblia. Por eso les digo, esta de repente es la menos necesaria para comprender la tarea y la misión de María, pero no deja de ser un dogma y una verdad necesaria para ser creída. Como yo les explicaba al principio, muchas veces estos dogmas son proclamados no porque la Iglesia no crea, sino como fuerza de imponer una verdad que es necesaria. Esta de acá fue proclamada en un momento en que la Iglesia tenía rezagos aún de una herejía, de la que ya hablaremos en otro encuentro, llamada herejía modernista, condenada por Pío X a principios del siglo XX. Este dogma, si bien nunca se dio una explicación oficial, entendemos y creemos que fue proclamado un poco en respuesta a los rezagos que quedaban de esa herejía, que cuando la estudiemos van a entender por qué algunas cosas eran necesarias de explicar. Pero no nos vamos a meter con eso ahora porque nos quedan 15 minutos y todavía tenemos que ver todo esto. ¿Hasta alguna pregunta, algún comentario, alguna aportación que quieran hacer? Si no, ya saltamos a los títulos. Yo aguardo un segundo mientras voy a ver el grupo. Piensen. Muy bien. Sí, Mari. Solamente
preguntarte esto porque, bueno, lo he leído, lo he escuchado y esta reflexión. Si entendí bien, dijiste entonces, María fue preservada de la muerte o del sepulcro. O sea, murió y fue llevada en cuerpo y alma. O no murió. Eso, hay que hacer una aclaración respecto a eso, claro, está bien la pregunta que vos haces. Evidentemente María no iba a morir en el sentido de condenarse, porque tenemos dos palabras para morir. Una es como muere el cuerpo, como podemos morir nosotros, y otra es la muerte. A ver, el espíritu nunca muere en el sentido de que deja de existir. Eso olvídense, hermanos, porque eso para nosotros no existe. El espíritu nunca deja de existir, que se esfuma y ya está, y dejamos de existir. No. Nosotros tenemos dos destinos posibles, el cielo o el infierno, la condenación o la salvación. María no se iba a condenar. Hubieron dogmas previos que lo explicaron. De lo que fue prevenida María era la corrupción del cuerpo que aparece bajo el sepulcro. Ella, en vez de morir como morimos todos, digamos que entró en una especie de sueño, de una dormición, por la que fue elevada hacia los cielos, ¿no? Morir como morir, sí, murió porque dejó de estar en la tierra, ¿no? Es decir, dejó de tener una vida terrenal. Pasó de la vida a la muerte como pasamos todos, pero preservada de la corrupción que genera el sepulcro, ¿no? Elevada directamente a los cielos. No sé si te quedó respondida la pregunta. Sí, sí, sí. Bueno, buenísimo. Gracias. Ahora sí, vamos a pasar a... Lo que sí, Mari, te pido que bajes la mano, o sea, que saques, así no me queda la notificación, ¿viste? Y puedes volver a hablar después. Vamos a hablar ahora de los títulos. Para esto tenemos menos material. ¿Por qué? Porque acá tenemos muchas fuentes teológicas, acá son simplemente títulos que nosotros le damos. ¿Por qué le damos títulos a María? Porque la amamos, muy sencillamente. Porque la amamos inconmensurablemente y queremos hablarle con amor como a una madre, ¿no? Muchos de los títulos que nosotros le damos a María son más poéticos que teológicos. Por ejemplo, en las letanías a María vamos a encontrar muchísimos títulos que son más poéticos. Por ejemplo, Vaso de insigne devoción es un título poético. No nos habla de una realidad teológica o antropológica de María, sino simplemente un título hermoso que nosotros le damos para venerarla, para darle gracias, para darle amor. Sin embargo, hay otros títulos que sí son teológicos y eso sí nos compete. Algunos de esos títulos están en las letanías, otros no. Hoy vamos a ver tres, hay muchísimos. Hoy vamos a ver tres que son, como les comenté al principio, los más famosos, entre comillas, y los que más polémica generaron. Recuerden que yo al principio de todo les dije que veíamos este tema por una urgencia en lo que respecta al documento que emitió el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Y para echar luz sobre eso, vamos a ver los términos de los que principalmente habla ese documento y ver un poco qué pasó. Antes de entrar en los títulos, vamos a hablar propiamente del documento. El documento no dice que María ya no es corredentora, el documento no rompe con ninguno de los dogmas de María, no nos confundamos, eso es puro amarillismo. Lo que nos dice el documento es lo siguiente. Respecto a María corredentora, oigamos bien, lo que nos dice es, no es recomendable que en el ámbito público utilicemos el título de María corredentora. Porque peligramos, según lo que nos aconseja el dicasterio, el opacar la tarea mediadora de Cristo, la tarea redentora de Cristo. Lo que nos dice es que tengamos cuidado porque podemos llegar a opacar a Cristo haciendo parecer a María como una redentora alterna o paralela a Jesús. Está bien, hablando teológicamente sobre el documento como tal, pero ahora vamos a hablar de María corredentora. ¿Por qué? Porque el dicasterio simplemente nos dijo, no lo usemos, pero no nos explicó como tal el qué significaba. Yo lo que les voy a proponer, antes de hablar de este tema, es que usemos el título en latín. ¿Por qué? Primero porque amamos el latín, porque es el lenguaje de la iglesia. Pero más allá de eso, les propongo usar el término en latín porque es diferente etimológicamente al término en español. Y les voy a explicar por qué. Cuando en español nosotros usamos el sufijo co delante de una palabra, generalmente se asocia a una tarea que se hace en paralelo. Por ejemplo, un piloto de avión y un copiloto, el copiloto tiene las mismas funciones. ¿Sí, Claudia, nos escucha?
porque estabas haciendo sino como que no se escucha bien, ¿no? ¿Me pueden confirmar si se escucha bien? Perfecto. El piloto y el copiloto, digamos, comparten funciones, y en tanto el piloto no esté, el copiloto puede ejercer naturalmente el avión. Entonces el sufijo co en español nos habla de dos personas que pueden ejercer las mismas funciones de forma independiente, o al menos nos lleva a creer eso. Por eso les propongo usar el término en latín, como ya ha hecho algún otro influencer católico, ya que en latín, etimológicamente, el co viene de la palabra cum, que significa con. Ergo, corredemptrix vendría a ser redentora con Cristo, evidentemente. Y nos habla no de María como otra redentora, sino de María redentora con Cristo, o en la tarea de Cristo. Por eso esto es como simplemente una propuesta que les hago de usar el término en latín, para poder diferenciar esto y ser más claros al momento de usar este título. Entonces, María corredemptrix lo que hace es, y acá me voy a poner serio porque es un tema bastante complejo. Nosotros sabemos que Cristo es el Cordero de Dios. Hoy lo escuchábamos en la lectura de la misa, ¿no? Este es el Cordero de Dios que lo anuncia San Juan Bautista. Ahora, Él es Cordero de Dios porque vino a entregarse por la salvación de los hombres. ¿Qué es lo que hace Él? Cuando se sumerge en las aguas del Jordán en su bautismo, fiesta que vivimos hace un par de días atrás, lo que hace no es una limpieza de sus pecados, porque Jesús evidentemente no tenía pecado. Lo que hace Jesús, simbólicamente y teológicamente hablando, es entrar en las aguas sobre las cuales nosotros dejamos todos nuestros pecados. Al entrar en esa agua, lo que hace Él es cargar con esos pecados. Es como que si se hubiera puesto una mochila con todas nuestras culpas, con todos nuestros pecados. Eso es una de las cosas que hace en el bautismo, cuando Él se sumerge en las aguas del Jordán. Y por eso es que a partir de ese momento arranca su ministerio público, su vida pública. A partir de ese momento es que Él se empieza a mostrar paulatinamente como el Mesías. Y hace esto para al final de sus días en esta tierra, en su pasión, entregarse en la cruz donde va a morir y ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recordemos, como un vistazo, que Israel perdonaba sus pecados ofreciendo animales en sacrificio. Lo que hacían era un rito según el cual querían que transferían sus pecados a un animal, a un cordero, a lo que sea que se sacrificare, y después ese cordero o ese animal se mataba. Entonces, con la muerte del animal se creían que morían los pecados del hombre y quedaban perdonados por Dios. Jesús lo que hace es cargarse sobre sí cual cordero todos nuestros pecados, los cuales absorben el agua, como se los dije, y al morir en la cruz se entrega en holocausto para que al morir esos pecados queden perdonados de forma eterna. No solo perdona los pecados gracias a su sacrificio de los hombres que vivieron hasta Él, hasta Jesús, sino lo de toda la humanidad en toda la historia de la humanidad. Por eso es que todos nos bautizamos bajo la misma agua, no literalmente la misma agua, ¿no? Pero representa ser la misma agua, ¿no? Nos bautizamos bajo esa misma agua simbólica del Jordán, sobre la cual Jesús cargó con nuestros pecados. Entonces, Jesús muere en la cruz, y al morir y padecer y morir en la cruz, es el Cordero de Dios por el cual se sacrificó para que el Señor perdone todas nuestras culpas y seamos dignos de ser llamados hijos de Dios. Ese título, esa virtud que perdimos con el pecado de la desobediencia original de Eva y de Adán, del cual ya hablamos hace un rato. María, al llamarla corredemptrix, es uno de los términos más teológicamente bonitos y complejos, porque lo que nos explica es que María lo que hace durante la pasión y la muerte de su hijo es amarlo de tal forma como lo amaba, que quería sufrir con él. No por nada, sino de forma incondicional. Ella, por ver sufrir a su hijo, quería sufrir con él, porque eso es lo que hace el amor. El amor nos configura en el amado, nos hace querer ser como el amado, y si el amado sufre, nos hace querer sufrir como el amado. El amor de María era tan grande, tan incomprensible a nuestras razones, que no podemos entender y no podemos creer que una persona se sacrifique en sufrimiento por otra. Sin embargo, tanto amaba a María a Jesús que quiso sufrir con él,
Esto es lo que creemos, ojo, no lo dice la Biblia, pero esto es lo que nosotros creemos de forma piadosa por el amor de María. Y María, al sufrir con él, se entrega, sabiendo que ella no sumaba ni quitaba nada al sacrificio de Jesús, se entrega deliberadamente para acompañarlo en esa tarea. Es decir, una aclaración importante respecto a esto. Si María sufría o no con Jesús, no modificaba en nada la tarea de Jesús. Él es el único mediador, Él es el único redentor. María simplemente lo que hace es decir, te amo tanto y amo tanto a la humanidad que quiero sufrir, aun cuando sufriendo no hago nada. Y gracias a ese sufrimiento que ella acepta por amor, el Señor la eleva a las glorias que la eleva. No solo por eso, sino durante toda su vida. Ese fue simplemente el acto en el que demuestra que ella era verdaderamente la llena de gracia, por excelencia, ¿no? Entonces María sufre incondicionalmente y sin una razón, simplemente por acompañar a su hijo. Y nosotros, por ese acto, la exaltamos llamándola corredemptrix. O en español corredentora, ¿no? Viene a ser más o menos lo mismo, pero lo que les explicaba. Como ven, es algo muy bonito, es un detalle muy hermoso que tenemos de la Virgen, que nos habla sobre todo de la naturaleza del amor, de lo que hace el amor en nosotros. El dicasterio en ningún momento dijo que era inválido como tal, es más, varios papas, varias figuras importantes dentro de la Iglesia han usado el término corredentora o corredemptrix. Sin embargo, bueno, es algo que tenemos que agachar la cabeza ante la autoridad, porque somos pequeños y no tenemos derecho a decir esto es verdad o esto es mentira. Entonces tenemos que agachar la cabeza y obedecer lo que nos dice el dicasterio para la doctrina de la fe, creyendo que el Señor iluminó a quienes están a cargo para creer que es un buen consejo, ¿no? Pero nosotros, como generalmente no tenemos, digamos, un ámbito público de mucha influencia en el cual podamos utilizarlo, es decir, ahora somos un grupo que estamos reunidas 18 personas, podemos utilizarlo libremente en el ámbito privado. No hay ningún tipo de problema con eso. Lo importante es que la gente que tiene fieles que los oyen, los obispos, sacerdotes famosos, influencers en redes, tengan cuidado al utilizar este término. ¿Y por qué pide cuidado? No por nosotros los católicos, sino que la Iglesia hace un esfuerzo ecuménico en intentar ser amigable con las creencias de los protestantes. Esto es una verdad que viene desde incluso antes del Concilio Vaticano II. La Iglesia intenta ser amigable y no poner barreras innecesarias entre sus creencias y las nuestras. Entonces, el dicasterio lo que vio es que usar este término era poco conveniente para esa charla ecuménica, y entonces nos pide que limitemos su uso. Es simplemente una recomendación. Nosotros seguimos siendo libres de hacer lo que nos parezca porque no es una prohibición formal. En cambio, si el Papa saca un documento diciendo este término no se puede usar, ese término no se va a poder usar y tenemos que obedecer estrictamente. Esto es simplemente una sugerencia. Nos queda poquito tiempo, así que vamos a ver rápidamente los otros dos que son más fáciles de entender. El segundo es medianera de la gracia o medianera de todas las gracias. Esto es un término mucho más aceptado. Es un término que incluso va a aparecer en la liturgia, es decir, dentro de las oraciones y las lecturas del misal romano va a aparecer este término. Y lo que nos habla es que como María fue por la que vino Jesús al mundo, fuente de toda gracia, María fue exaltada por Dios para que a través de ella, como un túnel, pasen todas las gracias dispensadas a los hombres. De vuelta, no es algo que María hace por propia virtud, no es algo que María se haya ganado, simplemente que Dios, por amarla y en un deseo de exaltarla, ¿sí?, la eleva hacia esta virtud, de ser simplemente canal para la gracia. ¿Sí, Claudia? ¿No me estás escuchando? ¿El resto me escucha? ¿Se me escucha bien? Debe ser un tema del volumen de tu teléfono, Claudia, quizás, porque el resto me está escuchando bien. Fíjate si es un volumen de tu teléfono. Porque si el resto me escucha bien, el problema no es mío. O si no, después podés ver la grabación igual, no hay problema. Bueno, volviendo. Es simplemente medianera de toda la gracia, mediadora de todas las gracias. Lo usan también muchos santos marianos. San Luis María Griñón de Montfort. A ver, déjenme que tengo por acá un apunte y les comento algunos de los que han utilizado este término. San Bernardo de Claraval, también otro santo mariano que lo ha utilizado.
Simplemente es eso, ¿no? Es creer que Dios la ha exaltado a tal forma que la ha hecho un canal por el cual se distribuye la gracia de Dios. De vuelta, Dios no necesita a María para distribuir su gracia, es un don, una gracia que se le dio de forma gratuita en exaltación de su entrega. Nada más. Y el último es Mater Ecclesiae, madre de la iglesia, en el cual es mucho menos discutido y es mucho más lógico y fácil de entender. Porque, ¿qué sucede? Sabemos que nosotros somos miembros del cuerpo místico de Cristo. Al comulgar, nos hacemos parte de Cristo, en Cristo, con Cristo, por Cristo. Nos hacemos parte de su cuerpo místico. Si María es la madre de Cristo y nosotros nos hemos transformado en Él y nos hemos hecho parte de Él, por eso somos llamados hijos de Dios, naturalmente María es madre de la iglesia, porque como es madre de Cristo y nos configuramos en Cristo, María va a ser madre de la iglesia, que es parte de Cristo. Y siendo madre de la iglesia, es madre de todos nosotros. Esto también se defiende, por ejemplo, cuando Jesús está en la cruz y a los pies de la cruz se encuentra a María y Juan y le dice, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. Ahí sabemos que simbólicamente lo que está haciendo Jesús es darle a toda la humanidad a María por madre. Lo cual confirmamos con la explicación que le di del cuerpo místico, de que María es madre de la iglesia y por tanto madre nuestra. Con esto cerramos el tema de hoy, este primer tema de este primer encuentro que gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de tener. Ya son justamente las 5:30 de la tarde, hemos tenido 1 hora y media, gracias al Señor. Ahora, si a alguno le queda alguna duda, algo que quiera comentar respecto a lo que vimos, aprovechen ahora que si no ya después terminamos. Igualmente, después pueden subirlo al grupo si le queda alguna duda, no hay problema. A partir de ahora podemos usar el grupo como un espacio de subir dudas si las tuviéramos, obviamente siempre de lo que hablamos, ¿no? Para otro tipo de consultas vamos a esperar al día sábado y ahí podemos consultar de lo que sea. Pero para el grupo vamos a intentar que sea sobre el tema que estuvimos viendo. Si les queda alguna duda, alguna pregunta, quieren más información, o bien pueden decir ahora, obvio, o bien lo pueden subir al grupo. Bueno, espero que ustedes, si tienen alguna cosa que decir, puedan decirla ahora, y si no, ya damos por finalizado el encuentro y los dejo irse en paz este domingo. Sí, Mari. No es respecto a mi duda es, el próximo encuentro va a ser en 15 días. Agradecida de todo corazón, clarísimo todo, muchas gracias por este encuentro. Y por los demás que no pude estar en la mayoría del otro grupo. Quería solamente que supieras eso. El próximo entonces sería el domingo, dentro de 15 días, o dijiste sábado, no te entendí bien. No, los encuentros en los que vamos a tener clases, como las que tuvimos hoy, van a ser los domingos. Ya les digo que domingo es el siguiente, es el domingo 1 de febrero. El domingo 1 de febrero va a ser el próximo encuentro, dentro de 2 semanas exactamente. Después, estos encuentros van a ser ininterrumpidos, es decir, cada 2 semanas, a menos que suceda algo extraordinario y lo tengamos que atrasar, cada 2 semanas siempre vamos a tener estos encuentros. Y los sábados puede suceder que paulatinamente tengamos encuentros extraordinarios en los cuales, como les comentaba al principio, vamos a intercambiar ideas, que sea un espacio de intercambio, de debate, de intercambio, de aportaciones, ¿no? Simplemente como un espacio abierto, ¿bien? Pero esto va a ser extraordinario y los días que lo hagamos lo vamos a ir definiendo a través del grupo. Yo le voy a avisar. Este sábado tanto vamos a tener un encuentro a la noche, los que puedan participar están todos invitados. Pero no va a ser fijo como si iban a ser los domingos, que vamos a ver temas de la misma forma que vimos hoy. Así que bueno, espero sí, que ya haya quedado respondido. Más información de los sábados, después se lo voy a poner bien clarito en el grupo para que, aparte de los que no estuvieron hoy, estén al tanto de esto. No sé si alguno tiene alguna duda más, alguna pregunta más, algún aporte que quiera hacer respecto a lo que estuvimos viendo hoy. Si no, ya cerramos. Gracias por las reacciones que están poniendo, las manitos. Muchas gracias. Bueno, primero les quiero agradecer enormemente por haberme escuchado durante 1 hora y media. Espero que lo que vimos hoy, primero que les sea de provecho, sobre todo porque después de todo lo que buscamos es esto, como les explicaba al principio, la santidad a través del estudio. Espero que esto les sirva como fruto y no necesariamente como datos, que no sean datos, sino que sea la verdad de Dios actuando en ustedes. Ese es mi deseo.
Si Dios quiere, vamos a seguir con esto de forma ininterrumpida, y ojalá que sea para fruto y para provecho de todos nosotros, tanto de ustedes como de mí. Les pido por favor, esto sí, un pedido súper necesario, que no dejen de rezar por mí, porque sus oraciones me sostienen. Muchos me escucharon 1000 veces decir esto y lo voy a seguir repitiendo. Sin sus oraciones esto no es posible. Así que les pido que por favor recen mucho por mí. Yo rezo por ustedes, obviamente. Y bueno, nada, agradecerles y nos vemos dentro de 2 semanas, si Dios quiere. Y nos vamos a encontrar igual hablando por el grupo de WhatsApp. Así que nada, los dejo irse en paz. Así pueden disfrutar de los que le queda de domingo. No sé, Silvia, si querías hablar, que tenés mi micrófono abierto. Agradecerte. Muchísimas gracias, Diego, de verdad. Estos espacios son muy, muy importantes y tenemos que valorarlos. Gracias. No, por favor, por favor. Yo les agradezco a ustedes por darme la oportunidad, porque esto también a mí intento que me santifique, entonces es un crecer en conjunto, no es solo un servicio, sino que estamos creciendo todos juntos. Así que bueno, cualquier cosa que quieran mandar mensajes, ya saben, por el grupo, y nos vemos dentro de 2 semanas. Voy a subir la grabación de esto con algunos cortes en las partes que no hablé o que me fui, y lo iré subiendo durante la semana en YouTube para que los que no pudieron estar, o si ustedes quieren repasar algo de lo que vimos, lo puedan ver por YouTube. Así que bueno, que tengan todos un final de domingo muy agraciado y una semana mejor todavía. Nos vemos, que tengan todos una muy buena tarde.